Ya, a ver. Vamos a compartir. Muy bien, esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Créanme, parece difícil, pero no lo es. Ya, de hecho, de todo lo que hemos visto, a mi parecer, no necesariamente para ustedes, pero a mi parecer, es el tema más sencillo. En serio. Parece difícil, pero no es difícil. Se los juro. ¿Ya? Patología del aparato reproductor masculino. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en esta asesoría. Y vamos a dividirlo en tres. ¿Ya? Vamos a ver las patologías del pene, las patologías de la próstata y las patologías del testículo. Para eso es importante que ustedes conozcan bien la anatomía del aparato reproductor masculino, ¿ya? Que sepan que esta es la próstata, esta es la vejiga, ¿no? Estos son los testículos, este es el pene, estas son unas pequeñas glandulitas, el epidídimo, los conductos deferentes, ¿no? Tienen que conocer entonces que vamos a hablar de las patologías del pene, las que están ubicadas en esta zona, las patologías de la próstata, que está ubicada en esta zona, y las patologías del testículo, que son estos dos que están ubicados en esta zona, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar hablando sobre las patologías del pene. Facilísimo, realmente, ¿ya? Vamos a verlas así al toque. Vamos a hablar primero de las anomalías congénitas, ¿ya? Las anomalías congénitas van a ser tres principalmente, pero ahora vamos a hablar de la hipospadia y la epispadia. La hipospadia o la epispadia es básicamente, o se trata básicamente de un meato urinario ectópico. Eso es lo único que tienen que saber. Ustedes saben que el meato urinario se encuentra en el glande, ¿verdad? En la puntita del glande. Pero en la hipospadia o la epispadia va a haber una apertura anómala de la uretra, que puede ser acá, miren, este se supone que debería estar acá, ¿no? Y en el caso de ese varón se encuentra acá, no acá, acá. Cuando es ventral, no sé cómo explicarles la posición. Debería utilizar algo. Imaginemos ya esto de acá, ¿ya? Vemos estas imágenes. Casi traigo un plátano para explicarles, pero no, mejor en las imágenes. A ver, se supone que el varón tiene el meato urinario en esta posición, ¿no? Este es lo normal, como pueden observar, lo normal. Cuando es una posición ventral, ubiquemos nosotros a este amiguito, al pene, que no está así, sino está paradito, ¿ya? Cuando el pene está paradito, esta parte de acá se transforma en ventral y esta parte de acá se transforma en dorsal, ¿ya? Ahora no está paradito, no está para abajo. Pero cuando cuando el meato urinario se encuentra ventral, se le llama hipospadia. Y cuando se encuentra dorsal, como pueden observar acá, se llama epispadia. ¿Cuál de los dos es más común? La hipospadia, ¿ya? Eso es todo. Hipospadia, epispadia, hasta ahí nomás. Eso es todo, chicos. Facilísimo para que vean. Y fimosis. ¿Qué es la fimosis? Básicamente es un orificio prepucial pequeño. Al ser muy pequeño, ser tan pequeño, el prepucio no va a permitir su retracción y no va a permitir que el glande salga, ¿sí? Básicamente esa es la fimosis, ¿no? Como podemos observar acá, miren. Es tan estrecho, ¿no? El orificio del prepucio es tan pequeño que no permite su retracción, entonces no permite que la cabeza del pene o el glande, que es este de acá, salga, ¿no? Que es lo normal. Lo normal es que salga. Lo que se tiene que hacer aquí es una circuncisión, ¿no? Ahora, datos importantes de la fimosis. Interfiere con la higiene. ¿Por qué? Porque al no poder retraerse no se va a poder limpiar de forma adecuada el detritus, el sudor, las células epiteliales que puedan haber por ahí. Por lo tanto, si interfiere con la higiene y no nos va a permitir lavarnos o limpiarnos, ¿no? O asearnos el pene de una forma correcta, entonces va a hacer que haya una propensión al desarrollo de infecciones, ¿verdad? Entonces, ya, eso es fimosis, así facilito. ¿Ya? El prepucio no se puede retraer, el glande no puede salir, por tanto, no va a ayudarnos en la higiene y esto va a hacer que haya propensión al desarrollo de infecciones. Nada más, chicos, así de simple. Otro tipo de patologías que también es necesario que sepan del pene son las inflamatorias, o sea, las balanopostitis. Cuando hablamos de balano, hablamos del pene, obviamente, ¿no? Postitis, itis, de inflamación. ¿Ya? Entonces es la inflamación del glande.
inflamación del glande y prepucio, balano, glande, post, prepucio, ¿ya? Estas infecciones se dan como consecuencia de una mala higiene, ¿no? Principalmente se da en hombres no circuncidados. Se acumula, lo que va a pasar, ¿no? Es que se van a acumular células epiteliales, descamadas, sudor, detritus, y eso va a tener una consistencia un poco blanquecina, eh, como no grumosa, no algodonosa, sino un poco lisa. A eso se le llama esmegma, ¿ya? Y el esmegma va a actuar como irritante local, es decir, todo esto, ¿no? Va a causar infección, ¿no? O sea, la presencia de las células epiteliales, descamadas, sudor, detritus, todo eso va a formar el esmegma, y el esmegma va a coadyuvar a las infecciones que puedan haber ahí también por la mala higiene, ya sea por cándida o ya sea por infecciones de transmisión sexual. Este esmegma igualmente va a actuar como irritante local y va a hacer que empeore la balanopostitis, ¿ya? Entonces, ¿qué patologías inflamatorias tenemos? Primero, tenemos las que tienen una causa específica y las que tienen causas no específicas. Las causas específicas son las que definitivamente y sí o sí tienen una clínica realmente establecida y las que se consideran, por así decirlo, ITS. Como por ejemplo el sífilis, que se manifiesta como chancro sifilítico, como por ejemplo el linfogranuloma venéreo, que es causado por la clamidia trachomatis, o el síndrome de secreción uretral, que también es causado por la Neisseria gonorrea, o sea, por la gonorrea, ¿no? Que es la bacteria es Neisseria gonorreae. Em, Todos esos, ¿no? Es importante que sepan que la Candida albicans es agente de las no específicas, ¿ya? Es decir, lo único que vamos a ver en el caso de la Candida albicans es esta secreción algodonosa blanquecina, que en algunos casos incluso puede parecerse un poco al esmegma. Entonces, es inespecífica porque la clínica florida de la Candida albicans no la vamos a ver en el varón, la vamos a ver en la mujer, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, ¿no? Aquí la secreción blanquecina algodonosa, que tiene que ver con la Candida albicans en el varón, el chancro sifilítico, que es causado por el treponema pallidum, ¿no? Que es el agente etiológico de sífilis. El chancro sifilítico aparece como un sífilis primario, ¿no? Y la característica principal de este chancro sifilítico es la presencia de úlceras, como podemos ver acá, ¿no? La presencia de úlceras limpias, no vemos acá secreción purulenta ni nada, ¿no? Por eso son úlceras limpias y no dolorosas. Hay otra enfermedad que se llama chancroide, ¿ya? Este es chancro duro. El chancroide se le conoce como chancro blando. El chancro duro es el que vemos acá, ¿no? Las úlceras limpias. Mientras que el chancroide es causado por el Haemophilus ducreyi, ¿ya? Y el Haemophilus ducreyi hace que hayan úlceras y generalmente son múltiples. Ojo, en el chancro sifilítico no siempre, pero por lo general son úlceras únicas, es decir, es una sola úlcera, mientras que en el chancroide son varias úlceras y sí son dolorosas. ¿Sí? En cambio, en chancro sifilítico generalmente es una sola úlcera y son no dolorosas, ¿ya? Y es una úlcera limpia, porque las úlceras sucias son causadas por la gonorrea. Muy bien, seguimos entonces con el linfogranuloma venéreo, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente son estas protuberancias que vemos acá a nivel de la zona inguinal, que van a presentar en muchas ocasiones una inflamación supurativa, ¿no? Entonces, el linfogranuloma venéreo, que es causado por la clamidia trachomatis, va a causar pápulas o úlceras que se van a formar o van a seguir un proceso en donde va a haber inflamación y eventualmente secreción supurativa, ¿no? Como podemos observar acá. Y no solo es secreción supurativa aquí a nivel inguinal, sino también puede ser en el meato urinario, ¿no? O sea, una secreción uretral, básicamente. Y después hay algunos otros gérmenes que están frecuentemente asociados a la balanopostitis por sí, o sea, per se, que son la Candida albicans. Estos son los gérmenes frecuentes
de la balanopostitis, es decir, todos los que vemos acá son los inespecíficos, por así decirlo, ¿ya? En la balanopostitis como balanopostitis, ya no como linfogranuloma venéreo, que es enfermedad específica, o el chancro sifilítico, que también es enfermedad específica, sino los agentes que nos van a causar balanopostitis, que pueden ser Candida albicans, bacterias anaerobias, Gardnerella, y algunas bacterias piógenas. Muy bien, terminamos con esta parte. Ahora vamos a ver tumores del pene. Vamos a ver los tumores benignos primero, que es el conocidísimo y que ya vimos en las mujeres, condiloma acuminado. Yo quiero que sepan esto, ¿ah? Porque esto es importante y aquí les soplo. Esto fue una pregunta del examen del siglo pasado, ¿ya? Eh, Primero sepan que el condiloma acuminado es el tumor benigno más frecuente, ¿no? En los varones y en las mujeres también. Obviamente de la zona genital. Eh, es una formación verrucosa benigna que puede tener dos morfologías, como ya lo expliqué anteriormente, ¿no? En la clase de patologías del aparato reproductor femenino. Pueden ser en forma de coliflor o también se les puede llamar como lesiones en cresta de gallo, ¿sí? Estas se transmiten mediante el contacto sexual. Y es importante que sepan 4 serotipos, ¿ya? 4 serotipos muy importantes del virus del papiloma humano. 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son el BPH6 y el BPH11. Estos son los que van a estar relacionados al condiloma acuminado, tanto en el hombre como en la mujer. BPH6 y BPH11. ¿Cuál es el más frecuente? El BPH6 en los condilomas acuminados, el BPH6. ¿Y cuáles son los serotipos de BPH más relacionados con cáncer? En el caso de las mujeres, con cáncer de cuello uterino, cáncer de cervix. O sea, las cepas de alto riesgo. ¿Cuáles son? 16 y 18. ¿Ya? Acuérdense de esos 4 números. 6, 11, 16, 18. 6, 11 relacionados al condiloma acuminado, bajo riesgo. 16, 18 relacionados al cáncer de cervix, alto riesgo, ¿ya? Muy bien, sabemos eso, ya estamos. Macroscópicamente, los condilomas acuminados suelen aparecer en el varón en la zona genital externa, es decir, en el cuerpo del pene, en la base del pene, en la zona perineal, en la zona perianal, no es lo mismo, ¿eh? Perineal que perianal, ¿ya? En la zona perineal o en la zona perianal. Si aparecen en la zona perianal, sospechar pues de que este paciente es un HCH, es decir, es un paciente homosexual. Estos tumores benignos, es decir, estos condilomas, pueden ser sésiles, pueden ser pediculados o pueden tener configuración en coliflor, como ya les mencioné. Y pueden tener incluso una ubicación aquí cercana al meato urinario, ¿no? Como podemos observar. Incluso pueden aparecer en el escroto. No siempre, pero pueden. Microscópicamente, lo que vamos a ver es un estroma de tejido conjuntivo aquí ramificado, ¿no? Velloso y papilar. Papilar porque tiene diversas papilas, ¿no? Em, También aquí, a un mayor aumento, obviamente, vamos a ver hiperkeratosis. Por aquí también, de hecho, no sé si se puede observar por aquí un poquito de hiperkeratosis, ¿no? Es hiperkeratosis superficial con engrosamiento del epidermis subyacente. Eso es lo que se ve principalmente en el condiloma acuminado. Y ahora nos pasamos a los tumores malignos, ¿ya? Vamos a, creo que así mejor, ¿ya? Los tumores malignos, vamos a dividirlos en dos, como ya les dije. Los que son in situ, es decir, los que no han invadido la membrana basal, y los carcinomas invasivos que ya han invadido la membrana basal y son cáncer, netamente cáncer, ¿ya? Tenemos dos tipos que son carcinomas in situ. Es decir, vamos a encontrar displasia, más no invasión de la membrana basal, ¿ya? Displasias. Tenemos dos, la enfermedad de Bowen y la papulosis bowenoide, ¿ya? La enfermedad de Bowen y la papulosis bowenoide están muy relacionadas al BPH de alto grado, es decir, al BPH 16, ¿ya? Acuérdense, porque 16 es de alto grado. En el caso de la enfermedad de Bowen, va a aparecer principalmente en la región genital de hombres y de mujeres
que son mayores de 35 años, mientras que la papulosis bovenoide va a presentarse principalmente en adultos sexualmente activos y tiene una edad de presentación un poco más temprana que la enfermedad de Bowen, es decir, como a los 25 o 30 años aproximadamente, ¿no? Un poco, va a ser una presentación más temprana. Macroscópicamente la enfermedad, eso es importante porque esa fue pregunta de examen pasado, ya lo voy a ampliar. Esa fue pregunta de examen pasado. ¿Cómo se ve la enfermedad de Bowen macroscópicamente? ¿Ya? Primero, afecta la piel del cuerpo del pene y el escroto, ¿ya? Cuando afecta la piel del cuerpo del pene y del escroto, se ve gris, ¿ya? Se ven placas solitarias blancos grisáceos, como podemos observar acá, blancas grisáceas opacas. Y cuando afecta al glande y al prepucio, se ven como pápulas de color rojito brillante, como podemos ver acá. En el caso de la pregunta del examen pasado, dieron la característica, ¿no?, de lesión, ¿no?, en el pene, el escroto, que eran blancas grisáceas y opacas. Entonces, te preguntaban qué enfermedad era y te ponían papulosis bovenoide y enfermedad de Bowen. Era enfermedad de Bowen, ¿no? Esa es la macroscopía de la enfermedad de Bowen. Microscópicamente va a haber una hiperproliferación, ¿no? Hiperproliferación celular con la presencia de numerosas mitosis, células displásicas, aquí sí vamos a encontrar displasia, ¿sí? Y membrana basal intacta, que es lo que les digo, porque es in situ. In situ tiene la membrana basal intacta. Muy bien, y ahora la papulosis bovenoide. Macroscópicamente se van a ver como lesiones papulares, ¿ya? Lesiones no como placas, lesiones papulares, ¿ya? Múltiples y de color marrón rojizo. Aquí generalmente son casi únicas, o sea, son muy pocas las lesiones acá. Aquí sí son lesiones múltiples, ¿ya? De color rojizo marrón. En este caso son marrones, ¿ya? Y microscópicamente es indistinguible de la enfermedad de Bowen. Son muy parecidas, histológicamente hablando. Es decir, que la papulosis bovenoide tampoco afecta a la membrana basal, no va a tener la membrana basal intacta. Por eso son in situ, ¿ya? Muy bien, esos son los carcinomas in situ. Y ahora vamos a ver lo que es ya definitivamente cáncer, o sea, el carcinoma invasivo. Está asociado primero, y lo que tienen que saber, a la falta de higiene, ¿no? Por favor, límpiese ahí. Y está asociado, ¿no?, a infección por VPH de alto riesgo. Las dos que ya les mencioné y no me voy a cansar de mencionarles porque eso sí o sí tienen que saber. Las de alto riesgo son 16 y 18, ¿ya? Y el carcinoma invasivo está asociado a una aparición entre los 40 y 70 años. Entonces podemos observar aquí que puede presentarse, por ejemplo, en forma de úlcera o incluso pueden simular la presencia, o bueno, pueden simular la presencia de verrugas, es decir, pueden parecer papilomas, condilomas, perdón, pueden parecer condilomas. Hasta que ya empiezan a haber más síntomas como sangrado, dolor y perdón, irritación, casi digo irrigación, irritación. Y obviamente cuando ya están asociados estos síntomas, pues uno tiene que estar pensando en una patología maligna, ¿no? Infiltrante, como esta. Entonces lo que se hace literalmente es en un tópico, obviamente, ¿no? No es necesario entrar a la sala quirúrgica, pero en un tópico se le pone anestesia al paciente y obviamente se tiene que sacar una muestra. Yo he visto cómo sacan una muestra de un paciente que tenía alta sospecha de carcinoma invasivo de pene, cuando estuve en mi rotación con urología. Y le pusieron, así en el tópico, le pusieron anestesia, agarraron un bisturí, agarraron el pene y la parte que parecía condiloma, la parte que parecía una verruga, poquito a poquito la fueron cortando. Agarraron como 3 pedazos, 2 pedazos y esos la mandaron a anatomía patológica para observar si tenía esta, ¿sí? Para observar si había displasia. En este caso ya no es displasia, ¿no? En este caso ya es cáncer. ¿Ya? En el caso del carcinoma in situ, sí podemos hablar de displasia, pero aquí ya estamos hablando de cáncer, ¿ya? Displasia es el precáncer, por así decirlo. Displasia es el precáncer. Aquí ya estamos hablando de una morfología completamente diferente, ya no displásico, completamente diferente. Ah, importante, comienza en el glande, ¿ya? También puede iniciar en la superficie interna del prepucio.
Y hay dos patrones macroscópicos, el papilar y el plano. En este caso sería el papilar, ¿no? Y en este caso sería el plano, ¿ya? Plano, papilar, ¿ya? Listo. Hasta ahí pene. Ahora hablemos de la próstata, que es mi tema favorito, no sé por qué. Me encanta hablar de próstata, chicos. Muy bien. Para hablar de próstata, lo primero que tenemos que saber y conocer son las zonas de McNeil, ¿sí? Estas son las zonas de McNeil, se las presento. Son 5, pero a nosotros únicamente nos van a interesar 2, ¿ya? Nos van a interesar la zona de transición y la zona periférica. ¿Por qué? Porque ahí se van a asentar las 2 patologías que a mí más me importa que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Tiene 5 zonas, como ya les mencioné, ¿no? Esta es nuestra próstata, aquí está nuestra uretra, acá está nuestra vejiga, ¿ya? Em, la A, como podemos observar aquí, A, es la zona central. La B es la zona fibromuscular. Acá la B y acá la B. La zona C es la zona de transición, por acá. La zona de transición, por acá C, la zona de transición. La D es la zona periférica, ¿no? Es la que hay en mayor cantidad. La mayoría de la próstata es zona periférica. Y la región periuretral. Periuretral, porque pues está alrededor de la uretra, ¿no? Facilito. Esas son las 5 zonas de McNeil que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque según la enfermedad va a haber una predisposición a presentarse en cierta zona de McNeil, según la enfermedad. Las enfermedades que a mí me interesa que ustedes conozcan es el cáncer de próstata, el famosísimo cáncer de próstata, y la famosísima hiperplasia benigna de próstata. Importante que sepan que la hiperplasia benigna de próstata va a presentarse principalmente en la zona de transición, ¿ya? Zona de transición es C. Cuando hay hiperplasia de próstata y como se presenta mayormente en la zona de transición, entonces vamos a ver un aumento de la zona de transición, va a crecer. Y como pueden ver aquí, la zona de transición está muy cerca a la uretra. Es por eso que la hiperplasia benigna de próstata, uno de los síntomas principales es la obstrucción del flujo de orina. Es por eso que el paciente suele tener un chorro pequeño. ¿Por qué? Porque hay obstrucción de la uretra. ¿Por qué? Porque la hiperplasia benigna de próstata que se ubica en la zona transicional está comprimiendo la uretra, ¿ya? Y después tenemos al cáncer de próstata que se encuentra en su mayoría en la zona periférica, ¿ya? Esas 2 ubicaciones a mí me interesa que ustedes sepan. Hiperplasia benigna de próstata en la zona de transición y carcinoma de próstata o cáncer de próstata en la zona periférica. Hay otras patologías como la prostatitis crónica, por ejemplo, que también pueden ubicarse en la zona periférica o en la zona de transición, pero es muy inespecífico. Entonces, por eso no es necesario que ustedes lo aprendan, ¿no? Pero lo que sí o sí tienen que saberse es hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata. No solo para patología, sino para cuando roten en urología, que es parte de la unidad de cirugía, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar primero de prostatitis. Tenemos 2 tipos de prostatitis. La prostatitis bacteriana, en realidad son 3 tipos, ¿ya? Pero por temas así de tiempo y un tema más sencillo, de sencillez, para que ustedes entiendan, en realidad son 3, pero vamos a hablar de estas 2, ¿ya? Porque tenemos también una prostatitis abacteriana, pero vamos a hablar de las bacterianas. Bacteriana aguda a bacteriana crónica, también hay una bacteriana crónica. Entonces, la bacteriana aguda tiene como agente frecuente al E. coli, para variar, ¿no? Otros agentes que también están involucrados en la prostatitis bacteriana aguda son algunos bacilos gram negativos, enterococos, estafilococos. ¿Por qué se da la prostatitis bacteriana aguda? Porque hay un reflujo intraprostático de la orina. Esto está relacionado con retención urinaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay retención, o sea, cuando el paciente no va al baño, básicamente, o cuando no va al baño, o es porque algo está obstruyendo la uretra que hace que no salga la orina, ¿sí? Esa es una de las causas principales de la prostatitis bacteriana aguda, que se ve de esta forma, ¿ya? Va a ser localizada, compromete principalmente al ductus o a los acinos, y vamos a tener, bueno, porque es una
infección, básicamente, inflamación de la próstata debido a una infección por E. coli, vamos a ver infiltrado agudo polimorfo nuclear. Eso es lo más importante. Infiltrado agudo polimorfo nuclear. Mientras que en la prostatitis abacteriana crónica va a presentar o se va a presentar con lumbalgia, disuria, molestias perineales principalmente. ¿Por qué? Bueno, puede tener también presentación asintomática, ojo, pero lo más común es que se presente con esta sintomatología, lumbalgia, disuria, molestias perineales. Lo que sí o sí es importante para el desarrollo de esta prostatitis abacteriana crónica es que este paciente venga con un antecedente de infecciones urinarias repetidas. Es decir, viene un señor, generalmente son adultos, ¿no? Adultos un poco mayores, ¿no? De 60 años, 50 años, ¿no? Que vienen y vienen porque les duele el orinar, o sea, cuando van al baño les duele, les arde, les duele la espalda también, y les mencionan, ¿sabe qué, doctor, doctora? Yo he tenido bastantes infecciones urinarias, me han dado tratamiento con, no sé, nitrofurantoína como 5 veces porque yo desde que tengo 20 años he sufrido mucho de infecciones de las vías urinarias, ¿no? Te dice eso, entonces ya sospechas de prostatitis abacteriana crónica. ¿Qué es lo que vamos a ver? La prostatitis bacteriana crónica en realidad puede manifestarse de diferentes maneras en la lámina, obviamente, anatomopatológicamente. Uno de estos tipos es la prostatitis granulomatosa. La prostatitis granulomatosa es un tipo de prostatitis abacteriana. Y lo que vamos a observar es fibrosis, ¿no? Fibrosis, granulomas, sin la presencia de necrosis. Ya, eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata. Ya, de hiperplasia benigna. Datos importantes que tienen que saber, sí o sí, acordarse para el examen también de la hiperplasia benigna de próstata. Es más frecuente en varones a partir de los 50 años, es por eso que a partir de los 50 años, de hecho, tienen ya los varones que empezar a hacerse su chequeo anual ahí de su tacto rectal, y ya, para poder ver algún cambio en la próstata. Este es en varones sin factores de riesgo, porque en varones con factores de riesgo sí se adelanta un poquito más, ¿no? El inicio del tacto rectal. Ustedes saben también un marcador para poder desarrollar, o sea, un marcador que nos ayuda a ver entre comillas, ¿no? La presencia de células tumorales de la próstata específicamente, que es el PSA, ¿no? Eh, el antígeno prostático, el PSA. Cuando el PSA está en rangos normales, no quiere decir necesariamente que no haya cáncer. Es por eso que el PSA puede ir acompañado de la presencia siempre, ¿no? Al tacto rectal, sentir pétreo, sentir dura la próstata. ¿Ya? Tienen que ir acompañados para poder hacer un diagnóstico de cáncer, ojo, de cáncer, no estoy hablando de hiperplasia. Porque la hiperplasia es solo que la próstata esté más grande, más no que tenga una consistencia pétrea, dura, como piedra, ¿ya? Bueno, eso es algo que iba a mencionar más adelante, pero igual es importante que lo sepan. Tener un PSA bajo no quiere decir que el paciente no tenga cáncer, ¿ya? Y tener un PSA alto no quiere decir que el paciente también tenga cáncer, porque el PSA puede aumentar debido, por ejemplo, a la presencia de infecciones prostáticas, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora, regresando a la hiperplasia benigna de próstata. Eh, Da como principal sintomatología a toda aquella sintomatología que esté relacionada con la obstrucción urinaria, ¿no? Es decir, puede ir desde oliguria con un chorro bajo, ¿no? Con baja fuerza en el chorro, hasta la presencia de anuria completa, para lo cual se tendría que colocar una sonda para poder drenar toda la orina del paciente, ¿no? Esto también es importante, se ubican en la zona de transición, ¿ya? La zona de transición es la zona preferida de la hiperplasia benigna de próstata. Es una hiperplasia del estroma, ¿ya? Es una hiperplasia del estroma prostático y no va a evolucionar a cáncer de próstata. Así que si pensaban que la hiperplasia benigna de próstata evolucionaba a cáncer de próstata, pues estaban equivocados y ahora ya lo saben, ¿ya? La hiperplasia de próstata es una enfermedad y el carcinoma de próstata es otra enfermedad. No hay relación, por lo tanto, la hiperplasia no va a evolucionar
a cáncer de próstata, no como la hiperplasia endometrial, ¿no? Porque la hiperplasia endometrial podía evolucionar a un carcinoma de endometrio. En este caso no, ¿ok? Fíjenselo en su cabecita. Vamos a hablar un poquito de la patogenia, de cómo es que se produce el aumento de la próstata, ¿no? El aumento del tamaño de la próstata. Ustedes saben que hay dos formas por las cuales en los varones, ¿no? Se produce testosterona. Ya el 85-95% de la testosterona proviene de los testículos y el 10 o 5% restante proviene de las glándulas suprarrenales, de la testosterona. Entonces, dentro de las células, la testosterona va a ser hidrolizada, por así decirlo, por una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Y la 5-alfa reductasa va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona va a unirse al núcleo, va a activar factores de crecimiento y estos factores de crecimiento van a actuar en la misma próstata, haciendo pues que haya una proliferación de células. Cabe resaltar pues que la testosterona no tiene la misma acción o sea, no tiene la misma potencia que la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona actúa, a ver cómo le explico. Tienen la misma acción, pero la dihidrotestosterona es más frecuente. Es decir, si por ejemplo, no vamos a ponerlo literal, pero por ejemplo, si la testosterona hace que un vello del varón crezca un milímetro por día, la dihidrotestosterona hace que crezca 4 milímetros por día. O sea, es más potente. Causa lo mismo, ¿no? Hace que el vello crezca, pero es más potente, hace que el vello crezca más rápido. Por un ejemplo, esa es la acción de la dihidrotestosterona. Entonces, debido a la presencia de esta 5-alfa reductasa, va a haber una mayor cantidad de dihidrotestosterona. Entonces, al haber una mayor cantidad de dihidrotestosterona, va a haber en la próstata receptores de estos factores de crecimiento que produce la dihidrotestosterona, que activa la dihidrotestosterona, y esto hace pues que las células epiteliales y del estroma de la próstata aumenten en número. Y es por eso que hay una hiperplasia. Hiperplasia es igual a aumento del número de células. Por esta razón, hay un mayor número de células en la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Porque hay la presencia de dihidrotestosterona, mucha dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es de 4 o 5 veces más potente que la testosterona. ¿Ya? Entonces, de esta forma se produce la hiperplasia benigna de próstata. La morfología es simple. Vamos a ver una próstata incrementada de tamaño, con la presencia de nódulos bien marcados, ¿no? Como podemos observar, ¿no? La presencia de nódulos bien definidos, ¿no? Que van a comprimir la uretra, por acá. Van a comprimir la uretra. Y en la microscopía vamos a ver estos nódulos que estábamos viendo por aquí, ¿no? Vamos a ver los nódulos con la presencia de glándulas, como podemos observar por acá, ¿no? Glándulas hiperplásicas. Es importante que sepan también que hay una doble población celular en la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Doble población celular, me refiero a células cilíndricas internas, células cilíndricas, y células basales aplanadas alrededor, ¿no? Acá no sé si ven estas células basales aplanadas. Células basales aplanadas por acá, y células cilíndricas, que son las que ven acá como circulitos. Esas son células cilíndricas. Ya, esa es la doble población celular que vamos a encontrar. Muy bien, eso es la hiperplasia de próstata. Ahora vamos a hablar del adenocarcinoma de próstata. Aquí también tenemos datos importantes que ustedes sí o sí tienen que saber. Primero, es la forma más frecuente de cáncer en el varón. Segundo, tiene un pico de incidencia mayor en los hombres de 50 años o aparece generalmente a partir de los 50 años, y conforme el paciente va aumentando de edad, es más posible de que le dé cáncer de próstata. Es por eso que desde los 50 años ir a tu chequeo con el urólogo, con el tacto rectal, para que pueda cerciorarse de que la próstata esté bien, es importante a partir de los 50 años. Ahora, los andrógenos aquí también van a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo del carcinoma de próstata.
No vamos a hablar del tratamiento, pero igualmente es importante que sepan, ¿no? Que los andrógenos desempeñan un papel importante, porque de hecho parte del tratamiento es evitar que haya producción de andrógenos, ¿ya? Morfología, vamos a ver aquí macroscópicamente cómo se ve la próstata, ¿no? Como ya les había mencionado, el adenocarcinoma de próstata, que es el cáncer de próstata más común en el varón, se ubica en la zona periférica. ¿En dónde se ubicaba la hiperplasia benigna de próstata? En la transicional, ¿no? Muy bien. Generalmente son de localización posterior, por lo cual no van a comprometer a la uretra. ¿Ok? Entonces, no es que el paciente venga diciendo o manifestando problemas como los manifestaba la hiperplasia benigna de próstata. No. ¿Por qué? Porque este no causa compresión de la uretra. Generalmente vamos a poder encontrar pues tejido neoplásico, arenoso, un poquito denso. Y lo que quiero que sepan es el primer lugar de metástasis del cáncer de próstata, que es el hueso. El hueso generalmente va a ser el primer lugar a donde el cáncer de próstata hace su metástasis, hueso, y genera muchas veces lesiones osteoblásticas. Ejemplo, el paciente puede estar viniendo a la consulta porque le duele respirar, porque le duele la espalda, eh, le toman una radiografía, se ve muy poco claro, deciden tomarle una tomografía. Y en la tomografía vemos que tiene 2 costillas rotas y tiene una lesión osteoblástica a nivel de L4, por ejemplo. Y si es un varón de 60 años a más, nosotros tenemos que tener en mente que se puede tratar de un cáncer de próstata. Nunca, nunca hay que dejar de descartar cáncer de próstata. También podría ser otro diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo el mieloma múltiple, que suele causar también lesiones osteoblásticas, pero si estamos hablando de un varón, nunca se olviden de pensar en adenocarcinoma de próstata. Otras lesiones que suele causar el adenocarcinoma de próstata es la famosa necrosis avascular de la cabeza del fémur. Generalmente en los huesos, ¿ah? La necrosis avascular generalmente se da en los huesos. eh, y pues sí es característico. Y sobre todo pues en la cabeza del fémur, porque por contigüidad, ¿no? La cabeza del fémur está bastante cerca de la próstata. Entonces, eso también tengan en cuenta. Eso es macroscópicamente. Microscópicamente, vamos a ver, ¿no? Patrones glandulares, adenoglándula, ¿no? Adenocarcinoma, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la presencia de patrones glandulares bien definidos con la presencia de glándulas más pequeñas con epitelio cúbico. Y lo que vamos a ver por aquí también es una capa externa de células basales, ¿no? Perdón, acuérdense, por favor, porque esto es clave para el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Acuérdense que en el cáncer la membrana basal ya no existe. La membrana basal dice chau chau. Ya, las células cancerosas han sobrepasado por completo la membrana basal. Entonces, en el adenocarcinoma de próstata vamos a ver ausencia de las células basales o de la membrana basal. Ausencia, ¿ya? Generalmente está presente hasta las lesiones in situ. Después de eso, chau chau, membrana basal. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, nosotros hay que buscar sí o sí ausencia de las células basales o de la membrana basal. Eso fue pregunta de examen pasado también. Y no solo de examen pasado, ¿ah? Eso sí es pregunta de hace como 3 exámenes atrás. Bien basuras han sido. Sí, de hace como 3 exámenes pasados, 2 o 3 exámenes pasados ha sido esa pregunta. Ya, así que ténganlo en cuenta. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el indicativo que nos da el diagnóstico definitivo de adenocarcinoma de próstata? ¿No? Y ahí decía ausencia de células basales. Ya, de frente, ausencia de células basales. Muy bien, ahora ya, esto es lo último de carcinoma. Como les dije, me encanta mucho hablar de próstata, no sé por qué. Ya vamos a ver la escala de Gleason. La escala de Gleason nos va a ayudar cuando nosotros tenemos una alta sospecha de carcinoma de próstata, ya sea porque el PSA está elevado o porque hemos hecho el tacto rectal y hemos encontrado una glándula, perdón, una próstata pétrea, nosotros damos la indicación de biopsia de próstata. Entonces, cuando nosotros sacamos la biopsia de próstata, ahí vamos a aplicar la escala de Gleason. Generalmente se sacan, miren, yo no soy uróloga, pero sé que se sacan como 6 muestras, ¿ya? Se sacan como 6 muestras biópsicas y de esas 6 se eligen 2.
¿ya? Se eligen dos muestras. Y cada una de estas muestras va a ser puntuada del 1 al 5, dependiendo de sus características, ¿ya? 1 significa glándulas individuales bien formadas. 2 significa que predominan glándulas bien formadas, pero hay componente minoritario de glándulas mal formadas. 3 es que predominan las glándulas mal formadas con un componente minoritario de glándulas bien formadas. 4 es cuando hay únicamente glándulas mal formadas, cribiformes, con mezcla de componentes sin glándulas. Y la 5, no hay formación ni siquiera de glándulas. O de por sí ya hay necrosis, ¿ya? Entonces, de las, como les comenté, ¿no? De las 6 muestras que hemos sacado, se eligen 2 nada más. Y, por ejemplo, de una muestra sacó 3, el paciente sacó 3. Y de la otra muestra, el paciente sacó 4, por ejemplo. Entonces hacemos la suma, 3 más 4. ¿Ya? Hacemos la suma de 3 más 4 y nos da 7. Entonces, el score de la escala de Gleason es 7. ¿Ya? 7. Entonces, 7 va acá. Entonces, es un riesgo intermedio. Así se ven, miren. Acá ya de por sí no hay glándulas, ¿no? Aquí se ven, ¿no? Glándulas, aquí hay glándulas bien formadas, con pocas glándulas mal formadas. Aquí hay glándulas más mal formadas que bien formadas. Aquí hay glándulas mal formadas nada más, y aquí ya de por sí no hay glándulas, ¿ya? Esos son del 1 al 5. Entonces, de las 2 muestras que elegimos, las 2 se ponen del 1 al 5, según sus características, y el resultado se suma, como podemos ver acá. Aquí, por ejemplo, este paciente de su primera biopsia, es en un mismo procedimiento, por si acaso. De su primera biopsia sacó 1, y de su segunda muestra de biopsia sacó 1. Entonces hacemos la suma, 1 más 1, 2. ¿Qué significa? 2. 2, miren, de acá, de 2 a 6 son glándulas individuales bien formadas, ¿no? Entonces aquí podemos ver glándulas malignas adosadas unas con otras, cristaloides prostáticos intraluminales. O sea, es básicamente de bajo grado. O sea, hay glándulas malignas, pero no, o sea, están bien diferenciadas, no han perdido la arquitectura, como podemos ver acá, seguimos viendo la arquitectura glandular. En cambio, cuando ya pasamos un Gleason 6, ¿no? Aquí ya vemos un tamaño más variable de las glándulas, que están más chiquitas, están más adosadas unas con otras, por acá, por zonas, y ya vemos un poco más, pues, la atipia, ¿no? Y en el caso del Gleason 5+5, que ya es un 10, que es el máximo, ¿no? El 10 es el máximo. Ya básicamente, pues, estamos mal. Miren, acá está el 5+5. 5+5, no hay formación ni de glándulas, o incluso hay hasta necrosis, ¿no? Acá. Sí, entonces aquí hay un carcinoma indiferenciado. Cuando es indiferenciado es de mal pronóstico. Cuando es bien diferenciado, cuando es borderline, cuando es mal diferenciado ya no, ¿ya? Acá está formado por láminas, ¿no? De células malignas. Y teniendo todo eso, acuérdense que todos los cánceres tienen su clasificación TNM y pues incluso en cáncer de cervix, pero el cáncer de cervix, si le explicaba, me iba a tardar media hora porque ese sí es bien complejo, porque hasta de anatomía tienen que saber. Ya, entonces la clasificación TNM para la próstata es esta de acá. No la voy a explicar extensamente porque no creo que sea necesario, solamente quiero que sepas, ¿no? Que el TNM clasifica en tamaño del tumor, T de tumor, N de número de ganglios afectados y M de metástasis, ¿no? En el tamaño del tumor se van a evaluar tanto el tamaño como las características y si hay invasión de la cápsula o de otros órganos, ¿ya? Entonces, en el T1 básicamente es un tumor que ni siquiera es palpable. En el T2 vamos a ver adenocarcinoma de próstata que está netamente solo en la próstata. El T3 es cuando el cáncer está en la próstata y ha invadido la cápsula. Y el T4 es cuando ya ha invadido los órganos subyacentes, tejido subyacente, como algunos músculos o incluso la vejiga, ¿no? Cuando ya ha invadido la vejiga, pues ya podemos decir que puede presentar incluso hematuria, ¿no? N de número de ganglios afectados, NX no se puede determinar si hay ganglios afectados, N0 no están afectados los ganglios, N1 sí están afectados los ganglios, así de facilito. Y metástasis, básicamente MX no hay metástasis, no se puede determinar si hay metástasis, no se puede asegurar, M0 no hay y M1 sí hay. Básicamente eso es lo único que tienen que saber por el momento. Muy bien, y ahora
Este sí es un poquito más larguito, patología de testículo. Vamos a ver las anomalías congénitas. Vamos a ver la más común, que es la criptorquidia. La criptorquidia es unilateral en la mayoría de los casos. Ustedes, a ver, definamos qué es criptorquidia. La criptorquidia es cuando en el desarrollo fetal los dos testículos que se encontraban en la zona abdominal baja no descienden o uno solo desciende, ¿no? Por lo que un testículo se queda intraabdominal y el otro desciende pues al escroto o ninguno desciende al escroto. Esa es básicamente la criptorquidia. Generalmente, y la gran mayoría de los casos, es unilateral, pero puede ser bilateral en el 25% de los casos. Debido a que ustedes saben la razón por la cual pues, los testículos están en el escroto. Los testículos, para que haya espermatogénesis, necesitan estar a una temperatura corporal diferente. Nuestra temperatura corporal es de 37 grados aproximadamente. En el escroto baja como 10 grados. Y eso permite que haya espermatogénesis en los testículos. ¿Ya? Porque si hay un aumento de temperatura en los testículos, pero un aumento marcado de temperatura en los testículos, puede comprometer la creación de células germinales, es decir, la creación de los espermatozoides. Por lo tanto, el paciente que tiene criptorquidia, especialmente pues, el testículo que se encuentre intraabdominal, probablemente sea un testículo atrófico, por lo cual no hay desarrollo de células germinales en ese testículo. ¿El paciente puede tener hijos? Sí, si en caso es unilateral. Si es bilateral, probablemente no. Sinceramente, probablemente no. Es más, es importante hacer una operación para la criptorquidia. ¿Por qué? Porque la criptorquidia, o al menos el testículo que se encuentra de forma intraabdominal, puede degenerar en cáncer. ¿Ya? Es por eso que es importante que apenas se detecte la criptorquidia, se opere. Bueno, como les comenté, ¿no? Hay detención del desarrollo de las células germinales y microscópicamente igual vamos a ver ahí, va a haber hialinización y engrosamiento de la membrana basal de los conductos espermáticos, lo cual pues va a causar detención del desarrollo de las células germinales. Entonces aquí, ¿no? Básicamente la criptorquidia es el testículo que no ha descendido, ¿no? Acá, criptorquidia unilateral, que es la más común, y la criptorquidia bilateral, que es menos común, pero igualmente puede aparecer en el 25% de los casos. Aquí quiero que vean la diferencia entre un testículo normal y la atrofia testicular causada por la criptorquidia. Ya este es un testículo normal con los túbulos con una espermatogénesis activa, miren. Acá están los espermatogonios, ¿no? Mientras que en el testículo atrófico, debido a la criptorquidia, hay una marcada disminución, ¿no? De espermatogénesis. En realidad casi no hay ninguna espermatogonia, más lo que vemos aquí son las células de Sertoli, ¿no? Hay más células de Sertoli que espermatogenia. También vemos acá, ¿no? Engrosamiento de la membrana basal y también un incremento del número de las células de Leydig. Ya, eso es la criptorquidia. Ahora vamos a hablar de las anomalías adquiridas. Creo que se puede ver así, grande. Las anomalías adquiridas. Vamos a hablar de 4 principalmente: varicocele, hidrocele, torsión testicular y orquitis. En el hidrocele, básicamente vamos a ver la presencia de líquido transparente en la túnica vaginalis. Hay 7 capas, desde el intestino, perdón, perdón, desde el escroto, ¿no? El escroto tiene diversas capas hasta llegar al testículo. Perdón, chicos, estoy con sueño. Entonces, una de esas capas es la túnica vaginalis. Entonces, por dentro de la túnica vaginalis va a haber la presencia de líquido, y esa se conoce como hidrocele. ¿Cómo podemos saber qué es hidrocele? Fácil, con una linterna, agarras la linterna y haces esto, así. Así sabes que es hidrocele y no un tumor testicular, porque el tumor testicular se vería básicamente de este color. Y el agua es luminiscente, ¿no? Entonces, si le pones la linterna acá para brillar, es más, todo esto, pues es el escroto lleno de agua, no, la túnica vaginal y llena de agua, y este chiquitito es el testículo. Entonces, de esta forma podemos saber si es realmente hidrocele o si es un tumor. ¿Ya? Hidrocele. En este caso era hidrocele.
Y el varicocele, que es la dilatación de las venas del conducto espermático, ¿no? Acá, miren, son las venas del conducto espermático normal, y aquí es cuando ya hay una congestión y la presencia de varicocele, ¿no? Y así se ve de forma macroscópica el varicocele, ¿no? Miren, estas son las venas dilatadas, completamente dilatadas. Y acá también, ¿no? Las venas completamente congestivas, dilatadas, llenas de sangre, y este es el testiculito. Ahora vamos a hablar de la torsión testicular. Básicamente es la torsión del conducto espermático, ¿ya? Esta torsión hace que se estrangule el drenaje venoso de los testículos. Entonces, primero hay congestión porque no llega porque no hay retorno venoso. Y en segundo ya empieza a haber necrosis porque ya la irrigación arterial empieza a estar afectada. Si no se trata esto a tiempo, el testículo puede sufrir un infarto y una necrosis. El punto de corte son 6 horas. Es decir, si el paciente, desde que inició la clínica, ha ido pues al médico, al hospital en emergencias, porque esto se atiende en emergencias, lo han examinado y ya le han hecho el diagnóstico de que sea probablemente una torsión testicular. Si es antes de las 6 horas, se puede operar y puede salvarse incluso el testículo. Si pasan las 6 horas, probablemente el testículo ya se encuentre de esta forma. Y esto ya es insalvable definitivamente, por lo cual tienen que entrar, pero a operar para sacar ese testículo. En los adultos, generalmente, la torsión testicular se da por traumas, o sea, por golpes directos ahí. Porque en los adultos hay un defecto anatómico que se llama anomalía en badajo de campana, que hace pues que el testículo no esté fijo al escroto y entonces sea capaz de rotar. Por lo cual el tratamiento pues, sería una orquipexia, que es básicamente, bueno, si en palabras sencillas, coser una parte del testículo hacia la parte interior del escroto para que no se vuelva a rotar. En el caso de los niños pequeños que tienen torsión testicular, lo que se hace es la maniobra del libro abierto para poder destorcer el testículo. ¿Cómo es la maniobra del libro abierto? ¿Ustedes han visto cómo abren el libro ustedes? Así, ¿no? O sea, a ver, acá. Imaginen que este es un libro, ¿no? ¿Cómo abren el libro? Así, ¿no? Ya pues, así es la maniobra, básicamente. Hacer así. A este testículo, si está torcido este testículo, hacen así. Y si está torcido este testículo, lo hacen así. Eso es lo único, ese es el tratamiento de los niños, y hacer distorsión con la maniobra del libro abierto. Y después tenemos a la orquitis, o bueno, en realidad van acompañadas. La orquitis y la epididimitis generalmente van de la mano. Eh, es más frecuente que haya una infección en el epidídimo que en los testículos, pero generalmente, como les digo, van de la mano. Orquitis es la inflamación del testículo, epididimitis es la inflamación del epidídimo, ¿no? Cuando hay inflamación del epidídimo, generalmente puede ser por causa infecciosa, que puede ser por gonorrea, el virus de la parotiditis y tuberculosis. Mientras que si es orquitis, probablemente sea sífilis. Cuando hay epididimitis y orquitis inespecífica, estas están relacionadas a infecciones, pero a infecciones de las vías urinarias que han alcanzado el epidídimo y los testículos mediante el conducto deferente. Lo que vamos a ver principalmente es congestión, edema, como podemos ver acá, ¿no? Edema, congestión, inflamación y infiltrado de neutrófilos en las láminas, ¿no? Esto, si no se trata a tiempo, puede progresar a un absceso o a necrosis. Ya, ahí estamos terminando, chicos. Estamos así de Es más, con esta es la última diapositiva, chicos. Un último esfuerzo. Acá les he puesto lo sustancial, ¿ya? Lo que sí o sí tienen que saber, porque no quiero llenarlos de tantas cosas, de tanta información. Solamente necesito que vayan con estos conocimientos al examen, con eso me basta y con esto van a probar, ¿ya? La clasificación de los tumores malignos, ojo, los tumores testiculares o cáncer testicular. Tenemos dos tipos, en general, En general.
tenemos a los tumores seminomatosos y a los tumores no seminomatosos. Voy a hacer una mención especial porque esto sí ha venido en exámenes pasados, no del ciclo pasado, pero ha venido en exámenes pasados, que es un teratoma. El teratoma también es otro tipo de tumor de células germinales no solo del varón, de la mujer también. La mujer también presenta teratomas. ¿Qué significa terato? Terato significa monstruo y oma significa tumor. Entonces, si juntamos, sería como un tumor monstruo en donde hay diferentes componentes de las células germinales, por lo que debido a que hay varios componentes, podemos encontrar diversos tipos de tejido. Podemos encontrar desde dientes hasta pelo. Por eso se le llama teratoma, ¿no? Como que un tumor que parece un monstruo, es un monstruoso, pues porque ¿cómo un tumor va a tener pelo? ¿Cómo un tumor va a tener dientes? Pero sí, sí, esos tumores pueden tener diversos componentes, ¿no? Como ya les mencioné, puede tener uñas, puede tener pelo, puede tener dientes, puede tener tejido estromal, puede tener tejido muscular liso, tejido muscular estriado, fibromatoso, fibroso, condral, puede tener un montón de tipos de tejido. Ese es el teratoma, de diversas líneas germinales. Acuérdense, por favor, ya el teratoma es un tumor que tiene componentes celulares de diversas líneas germinales. ¿Ya? Después, ahora sí vamos a hablar de lo que está aquí en la diapositiva. Se divide entonces el cáncer de próstata, en los tumores de próstata en tumores seminomatosos y no seminomatosos. De los seminomatosos vamos a hablar solo del seminoma, ¿ya? El seminomatoso es el seminoma. Y de los no seminomatosos vamos a hablar del carcinoma embrionario, del tumor del saco vitelino y del coriocarcinoma. Entonces, del seminoma, lo único que tienen que saber es el tumor de células germinales más frecuente. De todos los que he mencionado, el seminoma es el más frecuente. Generalmente tiene una incidencia máxima en la tercera década de vida, ¿ya? Macroscópicamente, como podemos observar acá, se ve como una masa carnosa, homogénea, grande, que está bien delimitada y que tiene color pálido. Mientras que microscópicamente vamos a ver lóbulos, ¿no? Los lóbulos del testículo mal delimitados, con la presencia de células grandes, ¿no? Grandes, redondas, con un citoplasma transparente, con núcleos pálidos, como podemos observar acá, ¿no? Núcleos, aquí es más casi ni se ven los núcleos, pero sí, pues núcleos pálidos, nucleolos prominentes, grandotes, y la presencia de infiltrado linfocítico. Pero este infiltrado linfocítico es escaso, pero hay, ¿ya? Entonces, ese es el seminoma. Ahora vamos a hablar de los tumores no seminomatosos. Vamos a iniciar con el carcinoma embrionario, ¿no? Tumor no seminomatoso. Se presenta entre los 20 y 30 años de vida, principalmente, y son los más agresivos. Bueno, no son los más agresivos, ahí vamos a ver los más agresivos, pero definitivamente son más agresivos que los seminomas. Como podemos observar aquí, son tumores mal delimitados y se presentan generalmente como una masa hemorrágica testicular que podemos observar acá, ¿no? La mala delimitación, por ejemplo, ¿no? Del tumor con respecto al testículo. Y acá, microscópicamente, vamos a ver núcleos grandes, hipercromáticos. Acá, miren. Este de acá, este de acá, este de acá. Núcleos grandes e hipercromáticos y diferenciación glandular. Es decir, miren, no sé que tal vez es un poco difícil para ustedes verlo, pero por acá, miren, esta es una configuración semiglandular, porque no es una glándula, ¿ya? Pero parece una glándula, ¿no? ¿Ya? Acá parece una glándula, aquí también parece otra glándula. Entonces, podemos ver que tienen como una especie de diferenciación glandular, es decir, están intentando simular la presencia de glándulas, cuando en realidad en el testículo no hay glándulas, pues, no hay glándulas. Ya. Ese es el carcinoma embrionario. Ahora vamos a ver el tumor del saco vitelino, que es otro tumor no seminomatoso, ¿no? Primero, es un tumor del seno endodérmico. Segundo, este va a ser caracterizado por presentarse principalmente en niños lactantes y niños hasta los 3 años de edad, ¿ya? Eh, Característicamente, en la macroscopía vamos a ver que es un tumor homogéneo y blando, mucinoso y de color amarillo grisáceo, más o menos, como podemos observar por acá. Y característicamente en la microscopía vamos a encontrar los cuerpos de Schiller-Duval, ¿ya?
en el tumor del saco vitelino, los cuerpos de Schiller-Duval, que son básicamente estas células cuboidales, por acá, células cuboidales, que están rodeando un vaso, ¿no? Este es un vaso, estos son eritrocitos. Estos rosaditos que ven por acá son eritrocitos. Y estos de acá son células cuboidales, ¿no? Que están rodeando un vaso. Estos son los cuerpos de Schiller-Duval. Acá también hay cuerpos de Schiller-Duval. Y lo que vamos a ver principalmente es que hay glóbulos eosinófilos por acá, glóbulos eosinófilos, parecidos a la hialina. Estos van a producir alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros también poder hacer el diagnóstico del tumor de saco vitelino, así como en el carcinoma de próstata utilizábamos el PSA para dosarlo, un marcador para el tumor del saco vitelino es la alfa-fetoproteína y la alfa-1 antitripsina, pero principalmente la alfa-fetoproteína. Ya si a este paciente, o sea, si viene un paciente, ¿no? Niño, que tiene estas características, ¿no? El tumor, ¿no? Les dicen la característica del tumor, les dicen que a la microscopía hay cuerpos de Schiller-Duval y que le dosan alfa-fetoproteína y la alfa-fetoproteína sale alta. Respuesta, tumor de saco vitelino, ¿ya? Y finalmente, el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es la forma más maligna de cáncer de todas las que hemos visto acá. El coriocarcinoma es muy maligno y no suele producir aumento del tamaño testicular a comparación de los otros que hemos visto, pero sí se presenta de forma muy hemorrágica, ¿sí? En ocasiones puede estar incluso hasta necrótico y suelen ser tumores pequeños, de aproximadamente 5 centímetros. Característicamente, en la microscopía tienen dos tipos de células, las citotrofoblásticas y las sincitiotrofoblásticas. Las células citotrofoblásticas van a ser poligonales y tienen un citoplasma transparente. Y las sincitiotrofoblásticas son células grandes que tienen un citoplasma transparente y tienen vacuolas. Y estas vacuolas contienen HCG. ¿HCG? Sí, HCG, que es la misma hormona del embarazo. Es decir, es básicamente es la hormona del embarazo, ¿no? Cuando una mujer se embaraza, tiene 2, 3 semanas, las pruebas de orina tienen HCG, tienen pruebas para medir el HCG de la orina. Y en muchas mujeres que tienen una edad temprana de embarazo, se les dosa en la sangre HCG cualitativo, es decir, positivo o no positivo, o cuantitativo, que es la cantidad específica de HCG que tienen, es la hormona del embarazo. Entonces, si ustedes vienen y ven un paciente de 50 años, 60 años, que, que tiene HCG positivo, ustedes dicen, señor, ¿usted está embarazado? No, no está embarazado, es que tiene coriocarcinoma posiblemente, ¿ya? No está embarazado, es que posiblemente tiene coriocarcinoma. ¿Por qué? Porque las células sincitotrofoblásticas de este tipo de cáncer testicular producen HCG, que es la hormona del embarazo. Y muy bien, chicos. Eso es todo. Vamos a ver qué es lo que sí o sí tienen que aprenderse, ¿ya? Primero, patología inflamatoria, ¿no? De infecciones del pene, efectivamente. Tumores del pene, yo ya he visto ya, chicos, como ya les mencioné, que sí ha venido, ¿no? Los malignos del pene, los in situ del pene, es decir, la enfermedad de Bowen y la papulosis bowenoide, esas ha venido. Hiperplasia benigna de próstata, pues definitivamente, los datos importantes, la patogenia, la morfología, todo eso. El cáncer de próstata, estoy casi segura también que les puede venir, sobre todo porque son 40 preguntas. Los tumores testiculares, los seminomatosos y los no seminomatosos, y su epidemiología y su morfología. Y bueno, chicos, eso es básicamente lo que estábamos viendo. Eso es todo, chicos. Si tienen alguna duda me pueden comentar para yo poder aclararles. Si no, les voy a pasar de una vez el post-test. ¿Ya? A ver, voy a pasarles